Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este miércoles 2 de junio y claro, hay algunos temas pendientes, ¿no? Hoy mismo vamos a tratar el tema Perenco, el tema del alcalde de Quito y la resolución que puedan tomar hoy los concejales. Tiene todavía un trámite adicional al que los concejales tomen, pero parece que es urgente que el municipio, su consejo, sus autoridades tengan la resolución de rescatar, se puede decir, a la ciudad, porque en medio de todos los conflictos, si hay alguna cosa que ha perdido el municipio es la representatividad. Y cuando se pierde eso, diríamos, se pierde el control y la posibilidad de liderar la ciudad, ¿no es cierto? Y eso le hace falta en medio de una pandemia y de los otros problemas. Bueno, teníamos el dato de que Miguel Rivadeneira dejaba una cadena de radio amiga, un profesional de altos quilates. Creo que el aporte que puede seguir dando Miguel desde el ejercicio libre de la profesión es importante, pero reconocerle públicamente a Miguel Rivadeneira su aporte como periodista, tanto en el diario El Comercio como en las dos radioemisoras colegas, ¿no? Un abrazo a Miguel Rivadeneira. Y queremos saludar de inmediato, para entrar en el tema, al señor doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, y al doctor Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. A los dos, gracias por acompañarnos. Doctor Zambrano, bienvenido, buenos días. Le habíamos escuchado ya decir a usted, Pablo, que sí, que están dispuestos a una respuesta efectiva y muy diligente, digamos así, al pedido que hizo el señor presidente el día lunes, del señor presidente Guillermo Lasso. ¿En qué consiste el fideicomiso? Uno dice, la figura esta es generar una estructura jurídica que le permita, ¿no?, al hacer un fondo, y ese fondo debe tener una predeterminación para ejecutarlo, cómo se ha de evaluar y quiénes pueden financiar ese fondo que constituirá este fideicomiso. ¿Cómo estuvo el día de ayer la reunión, doctor Zambrano? Pablo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días. Un gusto estar en la audiencia de Radio Democracia. Mire, el tema de la ayuda social es fundamental en este momento. Nosotros como sector productivo hemos advertido que el país atraviesa una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis ética, y creo que es fundamental priorizar en este momento el colaborar y el cooperar en manejar esta crisis sanitaria. En este momento nosotros lo que estamos analizando es esa respuesta positiva al llamado que hacen las autoridades para colaborar activamente ya en la ejecución de esta fase de vacunación, una vez que el presidente de la República presentó este plan de vacunación el día lunes. ¿Cuál es la manera en la que nosotros podemos apoyar? En primer lugar, señalarle a la ciudadanía que ya desde el inicio de la pandemia hemos ayudado con la donación de materiales médicos para los médicos, mascarillas, guantes, trajes, gorros, zapatones, entre otros. Y ahora podríamos ayudar y aportar con estos kits para la vacunación, que también deben incluir, obviamente, además de lo que acabo de mencionar, jeringuillas y otros desinfectantes, entre otros. La idea entonces es constituir un fondo económico, y este fondo económico, para manejarlo con absoluta transparencia, hacerlo dentro de un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Para que la ciudadanía nos comprenda, un fideicomiso es un fondo independiente que se le encarga a una administradora justamente de fideicomisos para que pueda hacer una revisión, para que puedan
a hacerse justamente una auditoría permanente de esos fondos y de cómo se van a destinar y a gastar esos fondos. Entonces, ¿quiénes son los aportantes? El sector privado, y queremos también que esto se abra hacia la ciudadanía, porque hemos recibido incluso propuestas de la gente que dice, oye, yo también quisiera colaborar en las medidas de mis posibilidades, pero también quisiera colaborar. No nos olvidemos que ya durante la pandemia se abrieron por lo menos 4 fideicomisos privados. Uno de esos fideicomisos, por ejemplo, Por Todos, ayudó muchísimo, incluso con respiradores, con implementos médicos. Y otros fideicomisos, incluso en la ciudad de Cuenca, han ayudado y han colaborado, por ejemplo, con la detección temprana de la enfermedad a través de la aplicación de pruebas y tests que permiten justamente la detección temprana de la enfermedad. Entonces, la idea, Francisco, es que el sector privado demuestre su compromiso con el país, que voluntariamente acudamos a este llamado que nos hace el presidente de la República y de esa manera podamos colaborar con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, con el vicepresidente de la República, que es la persona que está encargada justamente del proceso de vacunación, y de esa manera entonces podamos facilitar y dinamizar este programa de vacunación. Además, también prestaremos las facilidades logísticas que se requieran, tanto para el transporte, para la refrigeración, con los equipos que tenemos, e incluso los centros médicos de las empresas, de las industrias, pueden también servir como lugares para la vacunación, con las facilidades, digámoslo así, físicas que existen en determinadas zonas del país, en centros de producción. Así es que estamos dispuestos a colaborar con la ciudadanía, dispuestos a colaborar con el país y obviamente a que este proceso sanitario, esta emergencia sanitaria, pueda ser trabajada de la mejor manera. Claro, quiero saludar al doctor Felipe Rivadeneira y preguntarle entonces de las reuniones mantenidas. Uno piensa, ¿qué pasó con el programa que tenía María Gloria Alarcón, que lo presentó a las cámaras, que era esto con lo que Pablo Zambrano acaba de decirnos, ¿no? El facilitar, el poder transportar, incluso había una línea aérea dispuesta a traer las vacunas sin costo. Todo eso, que la empresa privada, en medio de estos otros 4 fideicomisos que se armaron, tenía previsto para ayudar a enfrentar la pandemia. ¿Ustedes han hecho una evaluación de esa primera etapa o simplemente se quedó en el cronograma? Bienvenido, doctor Rivadeneira, buenos días. Buenos días, Francisco, y un saludo a Pablo y a toda su distinguida audiencia. A ver, yo creo que lo que dijo Pablo en el tema de la logística fue lo que realmente funcionó en la etapa pasada. La logística con las empresas especialistas que ayudaron en ese primer plan fueron fundamentales. Yo creo que de aquí hay que ver cómo el gobierno ha estructurado un muy buen plan, creo yo, junto con el apoyo del sector privado, porque esto no es que lo venimos trabajando desde que el día lunes el presidente se pronunció sobre el plan de vacunación, para nada, ¿no? A finales del mes de abril ya veníamos trabajando fuertemente con el consejero presidencial para este plan, como es el señor Carlos Cueva, y también en conjunto con las autoridades designadas, que ahora ya es la ministra de Salud, ¿no? Entonces se vio que hay que trabajar muy fuertemente en algunos temas, y sobre todo algo que nosotros lo hemos determinado que hay que hacerlo por fases, ¿no? Porque esta primera fase hay que apoyar mucho al ministerio, porque producto de la transición se encontraron con algunas ineficiencias y algunas falencias y falta de insumos, sobre todo dentro del ministerio, para poder realizar las vacunas y que estas se puedan dar, ¿no? Entonces, con la ministra se ha trabajado en un listado que nos ha pedido y que busquemos cotizaciones. Como sector privado, lógicamente es más fácil realizar las compras, no tenemos que entrar en un proceso de evaluación pública. Hemos tenido a nuestros gremios que conforman el Comité Empresarial Ecuatoriano, que son expertos en esta materia. Se ha realizado ya la cotización de esos insumos y, como bien lo menciona Pablo, dentro de este fideicomiso lo que queremos primero, y como esta primera etapa, es levantar esos recursos para comprar esos insumos, ¿no? Y sabemos del problema real de la consecución de las vacunas. No es un tema que solo le acoge o le aqueja al país, ¿no? Sino que vemos que todos los países están en esta búsqueda
incesante de obtener las vacunas, porque lógicamente hay una sobredemanda, la oferta no cumple con esta demanda del mundo, y por lo tanto lo que tenemos que enfocarnos ahora, mientras se va estructurando la manera de que el sector privado pueda apoyar en la consecución de las vacunas, y que el presidente de la República lo dijo, ¿no? Que todavía está en estudio esa parte, entonces no pararnos, no quedarnos en ese tema. El compromiso del sector empresarial, como bien lo ha mencionado Pablo, ha existido desde el día 1 de la pandemia, con el Comité de Emergencia Guayaquil, el Comité de Emergencia de Quito, que se crearon para apoyar el Fondo por Todos, el mismo Fondo de Salvar Vidas que lo hizo el presidente de la República en su momento. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso para poder dar una respuesta rápida hacia las autoridades, es de pedido de las autoridades de obtener los insumos. Y lógicamente seguir teniendo este aporte voluntario a las empresas, para que también las empresas, por ejemplo, las multinacionales, puedan realizar los lobbies respectivos en las casas matrices y tratar de conseguir vacunas, esta donación de vacunas que es importante, dentro de lo que el mismo presidente ha denominado esta diplomacia de las vacunas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que trabajar en conseguir las mismas, cualquier contacto. Y ahí viene, claro, porque hay escasez, pero ahí viene una cosa, doctor Zambrano, Pablo, que es indispensable, quizá el contacto de las farmacéuticas, y quienes los representan aquí en el país, puede servir, porque si bien ustedes en el fideicomiso pueden ayudar, y me parece muy bien enfocarse, porque incluso jeringuillas hacían falta, ¿no es cierto?, enfocarse en estos insumos adicionales, las vacunas son el aporte más importante. ¿Hay alguna gestión? Ustedes, todos sabemos que lo prioritario ha sido del Estado a las farmacéuticas, y así parece que se garantiza, entre comillas, la llegada más rápida, más pronta. Pero ¿hay alguna gestión que ustedes puedan hacer, como dice el doctor Rivadeneira, para plantear que alguien provea de vacunas más rápidamente, o que nos suba un poquito la lista de entregas, Pablo? Mire, yo creo que la política que ha ejecutado el presidente de buscar en distintos mercados y en distintos proveedores vacunas es lo adecuado. Es decir, hay que hablar con Rusia para las vacunas de Sputnik, hay que hablar con China para Sinovac, hay que hablar también con las farmacéuticas, con Pfizer, con AstraZeneca, con Johnson Johnson. Nosotros acá en el Ecuador obviamente tenemos un gremio que forma parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es la industria farmacéutica de la investigación. ¿Dónde están estas empresas que desarrollan vacunas? Y hemos tomado contacto obviamente con los dirigentes gremiales, con nuestros colegas, para que a su vez hablen con las empresas. Y sin embargo, claro, lo que nos dicen es que las empresas están haciendo negociaciones directamente con los estados, con las autoridades, cumpliendo con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece justamente que la negociación tiene que ser entre el Estado y los laboratorios farmacéuticos. Pero es fundamental el que podamos golpear puertas, el que podamos justamente hacer gestiones con gobiernos amigos, con el gobierno de Chile, con el gobierno de Israel, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, para que esos gobiernos que tienen reservas de vacunas puedan justamente facilitar de manera temporal estas vacunas al Ecuador, y que de esa manera podamos nosotros agilitar el proceso de vacunación. Eso lo han mencionado las autoridades nacionales y consideramos que es lo adecuado. Hay que hacer esta diplomacia de las vacunas, como ya hacía referencia Felipe. Por lo tanto, apoyamos decididamente esto, y si es que el gobierno nacional requiere algún tipo de colaboración por parte del sector privado para ejecutar estas actividades, para ejecutar estas acciones y hacer estas gestiones de solicitar a gobiernos amigos las vacunas, cuenten también con nosotros. Porque lo más importante en este rato es la materia prima, digámoslo así. La materia prima son las vacunas. Hay buenas noticias de que ya llegaron el sábado anterior 700,000 dosis, y se prevé, de acuerdo con lo que mencionó también el Ministerio de Salud Pública, que en este mes de junio llegue un número superior a esa cantidad. Creo que eso va a ser muy importante para darle continuidad al calendario de vacunación y a la priorización que está dando el gobierno nacional. Nosotros, como sector productivo, como sector privado, queremos que obviamente haya un beneficio para toda la población,
pero también consideramos que es absolutamente legítimo el hecho de que los colaboradores de las empresas y sus familias, que son parte de la población ecuatoriana, obviamente, se vean beneficiados por este proceso de vacunación. Usted Así es que decía que abrigamos esa esperanza. a más de los, Pablo, a más de las empresas que podrían acudir, se abre esta posibilidad de que todos puedan acudir a este fideicomiso y aportar. Están buscando un mecanismo, Pablo, para que esos aportes, que a lo mejor no es de empresas, que puede ser de profesionales, de gente o de pequeñas empresas, no necesariamente de industrias, que algo podrán ayudar. O sea, pensando, decir, si cuestan $18 la vacuna, $20 la vacuna, yo voy a poner, tengo 10 personas, voy a poner de esas 10 personas para que cuando les toque yo sentir que las 10 personas que trabajan conmigo puedan tener, o yo aporté para la vacuna de ellos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo están ustedes conduciendo esto que ya les han planteado además, Pablo? Sí, la mecánica que vamos a utilizar, y para eso tendremos reuniones justamente también el día de hoy, pero la mecánica que se puede utilizar dentro de los fideicomisos es abrir cuentas corrientes, ¿no es cierto?, en bancos, en el sistema financiero nacional, y justamente a través de ese depósito que se haría en estas cuentas corrientes, yo creo que la ciudadanía podría aportar voluntariamente, y de igual manera las empresas. Obviamente nosotros consideramos que la figura del fideicomiso garantiza una absoluta transparencia para que esos fondos puedan ser auditados. De igual manera estamos viendo la posibilidad de que las personas que hagan sus aportes vean claramente cómo se está ejecutando esos fondos, y de esa manera exista una tranquilidad absoluta de que se está cumpliendo con el objetivo de ayudar como sector privado, como ciudadanía en general, a este proceso de vacunación, obviamente con las disposiciones que las autoridades nacionales nos den para colaborar. Esa es entonces la Claro. mecánica, Francisco, el hecho de abrir unas cuentas corrientes o de ahorros en el sistema financiero nacional. Claro, doctor Rivadeneira, Felipe, ¿qué empresas ya han manifestado? Ustedes tienen a lo mejor con qué se puede iniciar este fondo. El propio comité empresarial podría decir, iniciamos con esto. La banca que puede abrir, como dice el doctor Zambrano, puede abrir las cuentas. Ellos mismos podrían abrir con algo ya, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Han discutido ustedes en el comité, en la federación, este mecanismo para, con el ejemplo de los otros, de 4 ya, ¿no?, que han estado colaborando, puedan nutrirse de recursos más amplios? Bueno, Francisco, ya tenemos la experiencia, ¿no? Es decir, el fideicomiso ya está listo. Vamos a utilizar el fideicomiso que se usó para el Comité de Emergencia de Quito, gracias al aporte de la Cámara de Comercio de Quito, que tiene ya una estructura fiduciaria, en donde, como bien lo dice Pablo, ¿no?, el fideicomiso lo que ayuda es a obtener esa trazabilidad desde que llega $1 a la cuenta hasta cómo se gastó, y brinde esa transparencia y tranquilidad al donante, que es extremadamente importante, ¿no? Porque nosotros como sector privado, cada $1 que recibamos tenemos que dar una respuesta de en qué se gastó. Entonces, lógicamente eso funciona a través de una cuenta bancaria. Hemos tenido muy buena recepción. Como le digo, esto no es que lo empezamos a trabajar el lunes para nada, ¿no? Esto ya veníamos trabajando desde tiempos, y tenemos ya una muy buena recepción de parte de las empresas. Y el momento que ya lancemos esto, que seguramente será entre hoy y mañana, ya la estructura, porque tenemos que hacer unos pequeños cambios técnicos, y ya se podrá a disposición la cuenta para que se hagan esas transferencias en recursos, y también no solo en recursos, porque recordémonos que en el tema del Comité de Emergencia de Quito también trabajamos con la recepción de insumos, ¿no? Es decir, empresas que puedan proveer insumos también se puede recibir. También estamos viendo que el pedido del Ministerio de Salud también fue no solo para los insumos de las vacunas, sino también para kits, y que se pueda de alguna manera ayudar a la ciudadanía que está sufriendo el COVID, para tener también una manera de poder ayudar a esa ciudadanía vulnerable
con kits para poder enfrentar la enfermedad. Eso también es muy importante, que se lo tiene que hacer paralelamente, así también como testeos rápidos para tratar de evitar, por ejemplo, nuevos confinamientos, que eso es algo que afecta durísimo a la economía y las consecuencias que eso trae. Entonces tenemos también esa posibilidad. Y claro, ya el día de ayer, como se publicó el comunicado del Comité Empresarial, ya empecé a tener yo llamados, inclusive de empresas de afuera que quieren, a través de sus casas matrices. Por ejemplo, tengo el caso de una empresa que tiene unos socios japoneses que elabora jeringuillas y demás, que ya quiere tener una reunión con el ministerio para poder proveer un importante lote de donaciones. Entonces, esa dinámica se le empieza a generar de muy buena manera, muy rápidamente. Claro que también hay que considerar un tema importante, que no todas las empresas están en condiciones de liquidez, ¿no es cierto? La pandemia ha golpeado mucho a la economía, entonces este aporte voluntario tendrá que venir de aquellas empresas que sí lo pueden hacer. He tenido también un contacto importante con la Asociación de Banca Privada. La banca está dispuesta a ayudar y apoyar, y yo creo que si todos nos unimos en un solo esfuerzo, a diferencia de lo que pasó al inicio de la pandemia, donde hubo esfuerzos, se podría decir, aislados, en esta vez nos concentramos en un solo objetivo y en un solo esfuerzo, vamos a poder tener resultados importantes, y esperemos que así sea por el bien del país, ¿no? Todos tenemos que luchar por salir de la pandemia, todos tenemos que aunar esfuerzos para poder reactivar al Ecuador con el tema de la vacunación, y esperemos que tener suerte en esta diplomacia de las vacunas, porque también hay que tener muy buenas gestiones, y como dijo Pablo, ¿no? Estamos también dispuestos a colaborar en donde el país nos requiera, donde el gobierno nos requiera, con las capacidades que tenemos para poder sacar adelante un tema que es extremadamente prioritario, como es la consecución de que se llegue a vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Tampoco tenemos que, creo yo, y esto es algo que hay que cruzar a la opinión pública, ¿no? En virtud de la situación que tenemos de tan difícil de conseguir vacunas, yo creo que tampoco tenemos que frustrarnos si no logramos cumplir el plan exactamente como está planteado. Si lo logramos hacer, que mejor, y si logramos superar, que mejor, pero también tenemos que ser realistas y seguir trabajando para que esto se pueda dar en el menor tiempo posible, pero tampoco ponernos algo tan inquisidor si no se llega a cumplir por las circunstancias tan difíciles que vive el mundo entero. O sea, hacer un seguimiento al plan, pero no necesariamente ser, como dice el doctor Rivadeneira, inquisidores con los resultados. Habrá que tomar en cuenta si las vacunas pueden llegar, si se están usando, pero se podrá medir la ejecución de este plan en virtud de lo que ya tenemos. Pablo nos decía, llegaron 750,000, parece que antes de que tengamos a mediados de año, digamos, de este mes tendrán ya otra cantidad similar a la que se ha anunciado que llegó ya. Bueno, ¿se podrá, Pablo, juntar los 4 fideicomisos que funcionaron, y a lo mejor quedan residuos económicos también en esos, para enfocar en insumos y en vacunas, si es que es posible, pero sobre todo en generar estos kits que se ve que son urgentes también, Pablo? ¿Se podrá pedir esta unión o no? Sí, yo creo que es muy importante el contactarnos, y de hecho ya, como ha mencionado Felipe, ya desde el día de ayer y desde hace algún tiempo atrás, el Comité Empresarial Ecuatoriano ha venido trabajando desde el mes de abril en todo este tema. Y hemos tenido ya el contacto con empresarios, con empresas que nos han dicho que están dispuestas absolutamente a apoyar este proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque se entiende claramente que si nos vacunamos la mayor cantidad de la población en el Ecuador, vamos a disminuir justamente esta dinámica del contagio. No podemos, pero tampoco, Francisco, descuidarnos, y esto es algo muy importante decirle a la ciudadanía, que no por el hecho de estar en un proceso de vacunación o de estar vacunados ya se acabó la pandemia. No, por favor, es importantísimo que sigamos manteniendo las medidas de cuidado, utilizando justamente mascarilla, la distancia de los 2 metros, las medidas de limpieza permanentes. Eso es algo fundamental. Entonces, generando también esta conciencia con las personas, con la ciudadanía, es fundamental para generar una estrategia integral. Ya mencionaba Felipe el tema de que en algunos casos también las empresas estamos haciendo
tests para evitar y para diagnosticar, para prevenir justamente la enfermedad. Que es De además esa lo manera que se puede generar los médicos y los técnicos tienen una gran preocupación. Se ha dejado de hacer este seguimiento epidemiológico, ¿no? exactamente, para ubicar justamente en los lugares donde hay mayores zonas de contagio, hacer estos cercos epidemiológicos y evitar que se siga expandiendo la enfermedad. Entonces, sí se puede contactar y de hecho hemos ya hablado con algunos empresarios que formaron parte de estos fideicomisos y están dispuestos a apoyar en la medida de las posibilidades justamente para poder tener éxito dentro de este proceso. Doctor Rivadeneira, ustedes desde el comité empresarial tienen una idea de a cuántos debe llegar de la población las vacunas. ¿Qué cantidad, qué porcentaje de población debe ser vacunada para que podamos retomar, si no la normalidad, como ustedes han dicho, hay que seguir manteniendo los cuidados? ¿Tienen algún estudio sobre eso? Bueno, la información que está estructurada en el plan de vacunación, ¿no? Es decir, El estos 9 millones de 60%. personas es justamente lo que se menciona, pero sin embargo también hay que considerar un factor adicional, ¿no? Así como en otros países ya se está ampliando la vacunación a menores de edad, ¿no es cierto? Es decir, a los menores de 18 años, por ejemplo, con la vacuna Pfizer, que ya se puede vacunar hasta los 12 años, esto lógicamente aumenta ese volumen, pero yo creo que tenemos que concentrarnos en el plan que está estructurado, como lo dije yo al inicio, yo creo que es un excelente plan, muy bien estructurado en el tema logístico, con la ayuda del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Y en la parte logística estamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ir por pasos, ¿no? Lo ideal sería tener no sé, 18 millones de vacunas para tratar de vacunar a todo el país, ¿no? Pero lo que los expertos nos dicen y lo que el Ministerio de Salud nos dice es justamente estos 9 millones de personas, que sería lo ideal para tratar de tener más del 60% de la población y luego ir poco a poco avanzando, ¿no? También hay una preocupación adicional que tendremos que afrontarla en algún momento como país y también como el mundo entero, que va a ser el refuerzo de estas vacunas de las siguientes etapas de vacunación que vendrán en el 2022, etcétera. Pero hay que ir paso por paso, mi estimado Francisco. Yo creo que ir primero cumpliendo este plan y apoyar con todo a que este plan funcione, ¿no? Yo quiero agradecer al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industriales del Ecuador, y al doctor Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas.